En este espacio compartimos sin filtros todo lo que implica vivir con lo real, lo invisible y lo que se siente. Lo que compartimos aquí nace de nuestra experiencia y opinión personal. Lo que compartimos no sustituye la orientación médica ni psicológica de un profesional. Somos Alice y María y te invitamos a acompañarnos hoy en Por si necesitas escucharlo. Hola, pues bienvenidos una vez más a este tercer episodio. En el episodio pasado les compartimos mi historia y cómo había sido todo el proceso para llegar hasta aquí en donde estamos hoy en día. Pero hoy nos toca que María nos comparta su historia, cómo llega hasta donde estamos hoy y cómo ha sido ese proceso de crecer, reencontrarse y descubrir como todo lo que conlleva pues esta enfermedad. Entonces hoy nos va a platicar su historia. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, pues ¿qué nos quieres platicar hoy? ¿Cómo vamos a empezar este episodio? Pues bueno, recuerdo que tú como que dijiste que en la infancia sí tuviste como ciertas cosas que te conectan a tu diagnóstico. Sí, hoy en día como que las puedo ver de forma diferente. Ajá. Y en mi caso no, o sea, como que no me acuerdo de algo que diga, pues, o sea, es por esto, ¿no? Okay. Pero sí me han dicho 2, 3 personas que no tienen que ver con, o sea, con la medicina, digamos, Okay. que sí podría tener que ver con algo que te pasó o algún evento, etcétera. Como un trauma. Ajá. Algo así. Okay. Pero pues yo no lo he identificado ni relacionado con nada, ¿no? Okay. Pues en mi caso empezó a los 25 cuando empecé a tener como muchos dolores en el hombro derecho, que es una manifestación pues que actualmente tengo. Okay. O sea, ¿sigues teniendo ese dolor hoy en día? ¿O eso? Ajá, exacto. Entonces pensé que era muscular, ¿no? O sea, en esa ocasión pues una amiga que es doctora me dijo que pues podía ser muscular, etcétera, y me acuerdo que me tomé algo, ¿no? Okay. Pero sí me dolía como hasta, o sea, como ese cuando te quiere tronar algo pero no te truena y que se atora, así. O sea, tú sentías desde el principio que era un dolor distinto a un dolor muscular que habías sentido en otro momento, porque al final todos hemos sentido como esos dolores musculares y puedes diferenciar que un dolor del otro, ¿no? O sea, que no son iguales. Okay. A ver, siento que ahorita ya lo distingo, okay, pero antes no. Okay. O sea, digamos que en esa ocasión sí era como... Puede ser. Ajá, puede ser porque pues no tengo idea, ¿no? Pero sí son como dolores muy específicos y pues que, o sea, te cuesta explicarlos, ¿no? Claro. Es un poco como ayer que te decía, oye, ¿te ha pasado esto y has sentido esto? Y entonces me entiendes, claro, ¿no? Pero alguien más es como, o sea, sí, pero siento que no te entienden al 100%. Sí, y creo que eso que dices es súper importante porque creo que muchas veces llegas y te dicen el doctor, bueno, explícame qué sientes, ¿no? Y sí creo que el llegar a poder explicar tus síntomas es una parte súper complicada. Yo también, o sea, de hecho he escuchado a otras personas que dicen, no, pero es que explícame exactamente cómo te sientes. Y normalmente, o la mayoría de las veces creo que no se puede explicar porque, o sea, es un dolor que no reconoces, que aunque expliques con peras y manzanas, la otra persona puede ser que ni siquiera entienda. Y creo que sí es un trabajo de todos los días aprender a identificar tus síntomas o tus dolores, pero pues también como el entender que no siempre es tan fácil explicarlos. Exacto. O sea, se vuelve complicado ponerles hasta como una descripción. Exacto, sí. Entonces en ese momento pues como que yo decía, pues sí, maybe, ¿no? Y ya de ahí como un mes después o así, me desperté 2 veces en la noche con muchísimo dolor en las manos. Okay. Y me acuerdo que no me podía como ni tapar con las sábanas, que pues no pesan, sí, claro, porque me dolía, ¿no? Entonces como 3 de la mañana o así, o sea, sí era madrugada y me despertaba y le decía a mi mamá, es que no sé qué tengo, ¿no? O sea, es que me duele, bla, así. Y pues era como un dolor que no se quitaba, ¿no? O sea, sí fuerte, o sea, un dolor sí fuerte, ¿no? Y antes de esto nunca sentiste como algo similar, o sea, fue como ese primer síntoma, después como que todo ese mes lo sentiste o como que iba como progresando, era a veces sí, a veces no. Pues no sé, yo creo que fueron esas 2 veces,
pero me duraba hasta, o sea, ahí, sí, me duraba hasta que ya me despertaba y en la mañana y bla, pero me costaba trabajo como hasta vestirme. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no se iba ese dolor. Ajá. Si llegaba ya era Sí, como intenso todo el tiempo. Y ya, entonces, pues fue como, le hablé, no sabía ni con quién ir, porque pues no tenía ni idea. O sea, mi hermano sí tiene una enfermedad autoinmune, pero hace años que está en remisión y fue cuando tenía 6 años, yo tenía 5, maybe, no me acuerdo exactamente, pero nunca, o sea, como que tuve un acercamiento con un reumatólogo. Sí, aparte no estamos acostumbrados o no sabemos qué especialista es el que va a poder revisar. Exacto. A lo mejor piensas, un traumatólogo porque pues es muscular, ¿no? Pero no te imaginas realmente hasta qué nivel puedes llegar. Uh-huh. Entonces le hablé a mi ginecóloga de ese momento y le dije, oye, me pasa esto, pues ¿qué hago, no? Y entonces ella me dijo, a ver, vete a hacer estos estudios. Uh-huh. Y cuando le llegaron, me habló y me dijo, pues, o sea, corre con un reumatólogo. Okay. Y ella te, o sea, ella te dijo específicamente, fue con un reumatólogo y te explicó por qué con el reumatólogo. No. Okay. No me dijo nada más porque sé que faltaban Okay. estudios como para identificar qué era, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando me dijo eso, le dije, no conozco a nadie, y me recomendó ella a una reumatóloga. Oye, ¿y qué, o sea, qué pensaste cuando te dijo ve a un reumatólogo, sabes? Porque a lo mejor siento que la especialidad de reumatología, o sea, bueno, desde mi punto de vista, cuando supe que tenía que ir con un reumatólogo, no tenía idea qué hacía, ¿sabes? No era como que fuera, claro, como un ortopedista o un gastroenterólogo, o sea, como que no te imaginas qué es lo que, la especialidad de un reumatólogo. No, ni tenía idea, ni lo investigué. Ok, o sea, te dio igual y dijiste, voy a ir con él. Dije, me la mandó y voy con ella y ya está, ¿no? Okay. Entonces ya llegué con ella y me dijo que, pues que iban que necesitaba otros estudios y pues que tenía de 2 opciones, ¿no? O sea, como había de 2 sopas, o que tuviera lupus o que tuviera artritis reumatoide, ¿no? Entonces me fui a hacer los otros estudios, regresé con ella y pues me lo confirmó, ¿no? Me dijo, bueno, lo bueno, o sea, pues sí, entre comillas, entre comillas, es que no es lupus y tienes artritis. Okay. Y pues desde ahí me empezó a dar un tratamiento, ¿no? Okay. Entonces me empecé a tomar el tratamiento, me dio algo que pues a mí no me encantaba tomar, eran tomadas, entonces pues todo el día pues te duele la panza, claro. Aunque, o sea, llega un punto, siento que aunque tomes pantoprazol y sí. todas esas cosas que son para la panza, ¿no? Que son es que al final tu estómago se está lastimando. Exacto. De alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, pues había días en los que neta no aguantaba. Sí. Y ya, entonces yo seguí con ella un ratito, pero fue muy poco tiempo. O sea, yo creo que han de haber sido como 6 meses. Okay. Tuve un viaje, regresé y mis números estaban peores. Okay. Entonces, yo ya estaba como, pues un poco como de qué es esto y por qué no funciona. Sí, te empiezas a preocupar porque, no sé, vas y te dicen así de que, bueno, en tu tratamiento y piensas que va mejor de todo, ¿no? Exacto. Y llegas y es todo lo contrario y pues está complicado. Y entonces llegué y me fui, regresé, me atendió tarde, no funcionaba, bueno, mis números estaban más arriba y me atendió con aliento alcohólico, entonces dije, no, 0, ¿no? No me gustó. Y chance, ahorita que lo estoy diciendo, que lo volví a decir, pienso en que chance 6 meses es poco tiempo, pero... Claro, también pues. O sea, al final no estaba a gusto. Claro, lo importante es que te sientas cómoda con el doctor que vas y pues vas a venir por un largo periodo de tiempo para algo que aparte pues conlleva tu salud, ¿no? Exacto. Y entonces ya de ahí le hablé a esta doctora, la que estaba como cuando lo del hombro, porque ella me había dicho que tenía una amiga que tenía artritis, entonces
esa amiga iba con este nuevo doctor al que fui y estaba perfecta y no sé qué. Y entonces hablé, lo super investigué y dije, a ver cuánto tiempo me puede atender, cuántos años tiene, qué ha hecho, dónde estudió, hacer miles de cosas, ¿no? Oye, y sí, ahorita que lo dices, o sea, me imagino y dices, qué cañón, porque qué difícil es encontrar a un especialista, ¿no? O sea, como que a lo mejor tú tenías esa suerte de conocer a alguien que podía tener referencias y buscar, pero pues a lo mejor hay muchas veces que por dónde empiezas a buscar qué doctor, justo como decíamos, que es un reumatólogo, o sea, qué me va a ayudar, como que esas referencias a veces, pues justo yo creo que también es parte de esto, ¿no? Y como poder tener buenos doctores o personas a quien le puedas preguntar hacia dónde irte. Sí, y ¿sabes qué? Que también siento que es un tema como muy delicado. Claro, o sea, sí, también. Al final, pues no tienes tú la misma experiencia que yo tengo. O la misma personalidad, ¿sabes? O igual y no te cayó bien, o sea, puede pasar mil cosas, o que tu caso, pues, se le dificulte más porque, pues, es humano, o porque no te funcionó con lo que trabajo. O no conectas igual con esa persona. O sea, puede ser mil cosas. Y creo que, o sea, a raíz de haber probado con muchos doctores, como que siento que es súper complicado recomendar un doctor, ¿no? Sí, también es muy... O sea, al final, pues también tú has como estado en los mismos doctores que yo y las dos hemos tenido diferentes experiencias, buenas, malas, etcétera, ¿no? Entonces a mí... no porque el doctor no sea bueno, sino como dices, a ver, al final también, aunque son enfermedades autoinmunes, son ramas distintas y son síntomas distintos y a lo mejor a ti te funciona más una cosa que otra. Exacto. Entonces fui con él como 8 años y esos 8 años, o sea, creo que, a ver, estuve bien y sí mejoré y me sentía mejor y, o sea, como que un poco más controlada, pero llegó un punto en el que ese tratamiento que yo tenía dejó de funcionar, ¿no? Al final, cuando llegué con él, él me dice, a ver, María, lo que estás tomando, esto hace años que no lo recetan, ¿no? O sea, esto no es para ti. Y me dijo, hay una opción para ti, es esta, y era una medicina inyectada. Y desde ahí sigo con medicinas inyectadas, pero ahorita es otra, ¿no? Y al final con él me dio esta, y cuando yo llegué con él, pues sí tenía como un poco la preocupación como de... ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a costar? Etcétera. Porque al final, o sea, sí, vivir en México y tener un seguro de gastos médicos es como tu, pues sí, tu puente para poder tener un tratamiento o no. Sí, que las personas que, gracias a Dios o así, no tienen una enfermedad no lo comprenden, ¿no? Y creo que hoy en día se escucha mucho, y más ahorita, como que la gente se queja mucho porque han subido mucho los seguros de gastos médicos últimamente y así, y se quejan de, ay, ¿por qué voy a pagar si no lo voy a usar y es un gasto innecesario? Pero creo que nosotros que lo vivimos te das cuenta como ya cuando realmente, porque aparte justo se llama, ¿no? Seguros de gastos médicos mayores, ya cuando tienes un gasto mayor, como pues literal te pueden hasta salvar la vida, ¿no? Sí. O sea, sí los ocupan realmente. Y nadie sabe cuándo se va a enfermar. Sí, y justo, o sea, sé de muchas personas, por ejemplo, que han bajado sus pólizas o cosas así porque no lo ocupan. Y qué bueno, sí, ¿no? qué suerte tienen. Al final, qué bueno. Claro. Pero sí, creo que en mi caso y en tu caso, o sea, un seguro de gastos médicos, pues te hace la diferencia, ¿no? Entonces, cuando él me dijo, tienes que, o sea, este va a ser como tu tratamiento y cuesta tanto al mes, y pues la verdad no es un medicamento barato, ¿no? Entonces, me hago que salimos del consultorio y yo, estábamos pagando y mi mamá me dice, ¿cómo te sientes? No sé qué, y yo, o sea, bien, porque realmente, o sea, mi diagnóstico y demás nunca lo tomé como, o sea, no, ¿qué va a pasar? Y ya, no, o sea, al final como que yo decía, bueno, pues no tengo algo que o sea, me vaya a morir de eso, etcétera. Más bien mi actitud siempre ha sido como, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Y desde ese día he buscado qué tengo que hacer para estar mejor, ¿no? En todos los sentidos, o sea, comida, medicinas, eso sí, súper apegada como a tu tratamiento, ejercicio, un poco también temas de estrés,
cositas que te ayuden como a mejorar la movilidad, etcétera, porque en ese momento pues sí tenía como muchos dolores y como mucha, o sea, como que se me trababan muchos dedos y así. Como achaques, digamos, ¿no? Que poco a poco, ya conociendo y sabiendo tu diagnóstico, puedes justo trabajar o encontrar herramientas que te ayuden a mejorarlos. Exacto. Entonces le dije a mi mamá, puta, pues, o sea, bien, pero, o sea, me preocupa lo que cuesta, ¿no? Claro. Porque yo sabía que en ese momento, pues, ella lo tenía que pagar, ¿no? O sea, al final, todos los que hemos ocupado un seguro de gastos médicos, pues, sabes que tienes que cubrir un coaseguro y un deducible antes de que el seguro, pues, te cubra todo. No, y aparte, a ver, al final tampoco tienes idea todavía cómo va a funcionar el seguro de gastos médicos, Sí. ¿no? O sea, Sí, como que sabes que lo tienes, existe, pero no sabes qué más. Exacto. Me volví una experta, pero al final, pues como que son gastos que no, o sea, no están planeados en tu familia, ¿no? Sí, Y en claro. ese momento, pues mi mamá pagaba todo. No, y aunque tengas como la facilidad económica, a final de cuentas, o sea, son gastos que también no se acaban. No es como que, bueno, un mes lo voy a ocupar y voy a gastar esta medicina y ya después no, y pues a ver cómo le hago un mes, ¿no? O sea, es algo que tú ya sabes que va a ser, pues, por el resto de tu vida, de alguna forma. Sí, pero en ese momento era como más de, pues el seguro no, o sea, ahorita ya me las mandan a mi casa, ¿no? Ok. Pero antes, o sea, tenía que cubrir ese gasto yo para llegar al deducible, al coaseguro, y entonces después que ya me las regresaran. Claro. Entonces al final yo cuando pago el seguro, o sea, anual, pues ya sabes que eso te va a cubrir todos los meses de tratamiento, claro, ¿no? sí. Más lo que venga, ¿no? Sí, Porque de eso hablaremos después, pero, o sea, como que sí en mi cabeza era de puta, pues mi mamá paga casa, pero escuelas, pero hipoteca, y ahora súmale que tiene que pagar esta cantidad al mes. Claro. De tratamiento más los estudios, porque pues antes tenía que ir mucho más seguido que ahorita al doctor, no son a estudios revisarte. de una biometría hemática y ya, o sea, Exacto. son estudios mucho más especializados que también el precio se eleva muchísimo. Ajá, entonces como que todo sumaba, ¿no? Sí, claro. Y esa era como, pues, un poco más mi preocupación en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo con ese tratamiento que me inyectaba pues una vez a la semana y tomaba otras pastillas que eran como, pues como el refuerzo, digamos, de mis inyecciones, y pues tomaba otras cosas. Eso sí me acuerdo que esos 8 años sí tomé sí o sí antiinflamatorios muchísimo más seguido que ahorita. O sea, ahorita me tomo algo cuando sé que lo voy a necesitar porque ya me empecé a sentir mal, porque estoy en un clima que no me ayuda, porque ya después de que aprendes muchas cosas. Sí, creo que también es eso, ¿no? Empiezas a conocer tu cuerpo, conocer también qué dosis te ayudan, en qué momento a lo mejor puedes sobrellevarlo tú sola, pero en qué momento sí es como externo y necesitas algo que te ayude. Exacto. Y hay veces que necesitas como cosas de caballo, ¿no? Sí, o sea, sí. Como que sí pasa que pues no, o sea, como que no hay, pues sí, es que siento que hay veces que no hay algo en específico que te tomaste y que ese día, por una razón u otra, no te funciona. O sea, te puedes tomar eso, te puedes tomar otra, y hemos platicado, o sea, hay veces que sí, o sea, he tomado diferentes cosas de la desesperación es que no aguantas, ¿no? O sea, 100%. Y hablamos como de las enfermedades silenciosas, porque de verdad nadie podría entender el dolor que sientes creo que eso es al agarrar algo, ¿sabes? O sea, al abrir una tapa, o sea, como ese tipo de cosas que empiezas a ver que está cañón, ¿no? Y siento que en tu casa, en tu familia, tus amigos, pareja y demás, o sea, empiezan como a ver y a darse cuenta, pero pues sí es complicado verlo realmente, porque pues te juro que parecería como una exageración. Sí, o sea, las personas cercanas a ti lo van entendiendo porque a lo mejor ven tu sufrimiento, ¿no? Pero alguien que lo ve, o sea, de repente o de vez en cuando, como que sí dice, ay, ¿cómo no va a poder agarrar la taza? Pero es algo 100% real, que a lo mejor ya hasta muchas veces tú misma al principio dices, ¿cómo no lo puedo agarrar? Entonces, o sea,
no, y lo tengo que volver a intentar y tengo que intentar, pero la realidad es que sí hay veces que se va mucho más allá de eso, ¿no? Sí. Y que tú misma dices, ¿cómo? O sea, hasta agarrar esto así como dices, es complicado. Sí, y yo creo que, o sea, dentro de esos 8 años, o sea, pasaron como muchas cosas que si hoy volteo atrás digo, puta, pues eso que estaba bien no estaba tan bien, ¿no? Porque hoy estoy en otro lugar, o sea, muy diferente al que estaba en ese momento, ¿no? O sea, has sentido una mejoría muy marcada en los últimos años. O sea, de mi último doctor y mi última como medicación, mi último tratamiento, así abismal, pero abismal, ¿no? O sea, sí me tardé 1 año, digo, ahorita me estoy adelantando, pero al final, o sea, durante esos 8 años pasaron diferentes cosas, ¿no? Y entre ellas, o sea, tuve ahí 3 operaciones estando con él. Una me la identificó mi ortopedista porque también voy con un ortopedista, o sea, rutinariamente, bueno, no, o sea, no todos los meses, pero pues sí como cada 6 meses a revisarme, ¿no? Y entonces me operé, bueno, no me operé por gusto, pero me tuve que operar del pie a consecuencia de la artritis, me tuve que operar la mano a consecuencia de la artritis, bueno, la mano 2 veces, ¿no? Entonces, sí como que esas cosas fueron como muy específicas y pues que al final se resolvían con una operación, ¿no? También me infiltraron un dedo una vez y como ya no hubo remedio, entonces ya me operaron, ¿no? Pero dentro de eso, o sea, en tu día a día, o sea, me acuerdo que una vez fuimos a comer con mi familia en general y fuimos a un lugar de carne. Y me acuerdo que pedí una milanesa. O sea, en lugar de pedí una milanesa. Y no podía partirla. Sí. ¿No? O sea, como una desesperación de, o sea, ¿cómo no podrías partir una milanesa, güey? O sea, ¿y cómo les voy a decir que aparte no puedo partir? Y además te dan un cuchillo filoso, ¿no? O sea, es como... Sí. Y me acuerdo esa vez que, o sea, estaban mis sobrinas y así, mis sobrinas yo creo que tienen uso, o sea, desde que son grandes y tienen como capaz de retener información y qué pasa y demás. O sea, la chiquita de mi hermana me decía, María, ¿todavía te duelen tus manos? Sí, claro. Pero así, o sea, pues saben, ¿no? Porque al final, pues, también las cuidaba un chorro y entonces pues lo normalizan. No puedes jalar y no puedes cargar y, ¿no? O sea, como muchas cosas. Y creo que eso es lo importante de hacerlo visible, ¿no? Porque justo a lo mejor tus sobrinas tienen una mucho más conciencia y educación acerca de qué es tener una enfermedad, qué es que te duelen las manos, que aunque no se vean y aunque ellas vean tus manos normales, saben que existe algo extra, ¿no? Que muchas veces pues las personas a nuestro alrededor, que no tienen la obligación de saberlo, pero pues no se dan cuenta, ¿no? Y eso es a veces lo preocupante, que bueno, que a mí se me hace preocupante o importante también de como que la gente lo vea, porque creo que sí, o sea, cada vez yo me doy más cuenta que mucha gente, y hasta más de la que te imaginas, sufre cosas así, y vivimos en el mundo así pensando que todos estamos perfectos, ¿no? Sí. Y pues la realidad es que no, y te cuesta, o sea, trabajo como verlo y aceptarlo. Yo creo que por eso, o sea, como que todo lo que se vivía alrededor, o sea, como que sí sentía mucho apoyo, por ejemplo, de mi familia. O sea, ese día me acuerdo perfecto que tiré los cubiertos y dije, es que no puedo. Y me ayudan a partir la carne, ¿no? Pero pues obvio, o sea, entre eso y bla y la frustración, pues yo así lloraba, ¿no? Entonces así toda la mesa y todos sentados, pero yo lloraba y alguien me partía la carne, ¿no? Y a veces también ese momento de que, o sea, tampoco quiero ser como el centro de atención, que todos tengan que estar aquí partiéndome la carne. O sea, quiero como ser normal, ¿no? Entre comillas. Entonces yo creo que, o sea, dentro de todo eso, como que yo fui aplazando, o sea, hasta mi duelo, ¿no? O sea, como que yo lo viví mucho tiempo después de que me diagnosticaran, ¿no? O sea, como que yo estaba muy preocupada por lo que costaba el tratamiento, por mi familia, porque pues pasa también que pues en mi caso mi mamá era como, es que ¿por qué no me tocó a mí? Y, ¿sabes? Y pues son cosas que entiendo de una mamá, no soy mamá, entonces pues no lo puedo vivir, o al menos de mi perrija, si le pasa algo, me da algo, ¿no? Claro. Pero
como que lo fui aplazando y porque siento que también pasaron muchas cosas en el medio y porque yo necesitaba como, pues sí, aprender a adaptarme como en todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, como que desde, o sea, acordarte de que diario te tenías que tomar una pastilla, ¿no? Lo cual no hacía. Y hasta entender la importancia de tomarte esa pastilla, ¿no? Exacto. Porque eso a lo mejor ese apego al tratamiento, ¿no? A veces a lo mejor al principio es como, ay, X se me olvidó, pero al principio, o también lo digo por mí, como que tienes hasta ese miedo de chini, si no me la tomo, ¿y qué va a pasar? Exacto. ¿No? Entonces, por más que te compres el mega pastillero y el no sé qué, pues es una cosa de rutina, de disciplina, de querer hacerlo, o sea, de muchas cosas que pues no estás acostumbrado, igual y también hay un poco de resistencia. O sea, a mí con el primer tratamiento yo tenía una resistencia impresionante a lo que me habían dado, ¿no? Entonces yo era, o sea, no, es que no me quiero tomar esto, ¿no? Entonces, bueno, esos 8 años, o sea, como que me pasaron cosas como esa. Luego me fui de viaje a un lugar como muy ecoturístico. Como natural. Muy natural. Naturaleza. A mí, muy diferente a lo de los demás que, por lo que sé y lo que me han dicho mis doctores, por los que he pasado, o sea, en mi cuerpo, el frío no me hace daño, no me inflama, es al revés, es el calor. Entonces, cuando yo voy al calor, sí o sí me tengo que tomar algo en las noches para no amanecer. Sí amanezco inflamada, pero no amanezco como amanecía, ¿no? Para protegerte, ¿no? Estar preparado. Y en este caso, el clima estaba súper frío, porque estábamos en la baja y pues fue en febrero, y en febrero hace muchísimo frío ahí. Entonces eran unas cabañitas divinas, no sé qué, íbamos en específico a ver ballenas. Entonces yo, súper confiada, dije, ay, aquí cero, no me pasa nada. Y estuve como 1 hora acariciando ballenas, porque además había una que no se quitaba de donde estábamos nosotros, y entonces estuvimos 1 hora completa acariciando una ballena, ¿no? Y entonces, pues ya regresamos, no sé qué, bla, y era una onda de, o sea, hasta te tenías que bañar a jicarazos y así, ¿no? Entonces ya regresamos, decimos, bueno, pues nos vamos a bañar, no sé qué. Y al día siguiente no me podía ni abrochar el pantalón, ¿no? Entonces, no me acuerdo si fue esa misma noche, porque fue muy rápido todo, ¿sabes? O sea, como es un cambio que, o sea, es que no te explicas que sea así, ¿no? Y aparte te tocas con esa justo frustración, a ver, estoy haciendo lo que me gusta, estoy disfrutando con más personas y a la única que le tienen que pasar es pues a mí, ¿no? Entonces como que te chocas con esa frustración de ¿por qué tengo que vivir esto, no? A lo mejor es cuando te topas con esa pared. Sí, y entonces como que yo decía, fuck, ¿y ahora qué, no? Y entonces, literalmente, pues Daniel me tenía que ayudar a vestirme, a bañarme y así, porque no podía subirme los pantalones. O sea, un poco como lo mismo de las sábanas, ¿no? O sea, es que no podía, ¿no? Entonces, al final, y un poco ahí también, o sea, como que empezaba con él y, a ver, siempre ha sido como muy de, o sea, hasta leído de qué es la artritis y demás, a diferencia de alguna otra pareja que tuve que cero que ver, ¿no? Y ahí la importancia de la familia, de las parejas, de los amigos, o sea, está muy cañón. De crear esa conciencia también de las personas que tienes alrededor. Y, como de escoger, o sea, de escoger realmente, ¿no? Y ya entonces nos fuimos, había como una cabañita para ir a comer y había tostados de tinga. Perfecto. Y no me preguntes por qué quería partir la tostada, o sea, o ya estaba aguada, no sé, ¿no? O sea, no me preguntes, pero iba, o sea, con mi mejor amiga, su esposo Daniel y yo, ¿no? Y entonces yo decía, puta, no quieres ni decir que te sientes mal, porque qué hueva decir que te sientes mal, ¿no? Y eso es ya ser la que arruine el viaje. Lo que pasa. Que hasta la fecha me sigue pasando eso, como me espero un buen rato, igual y hasta sentirme muy mal, hasta decir, güey, es que me siento mal,
Sí, y que a lo mejor no debería de pasar, ¿no? Porque a lo mejor si tú solita hasta lo aceptas antes, a lo mejor encuentras como al más apoyo, más contención o hasta otros métodos antes de dejar que te llegue hasta el punto máximo. O te lo guardas menos y entonces descansas y o explotas menos, sí, ¿no? O sea, porque sí, para mí sentirme mal es sinónimo de estar enojada y estar de malas, o sea, 100%. Y entonces no podía partir las tostadas, ¿no? Y sí me acuerdo de decir fuck, ¿no? O sea, pues ni pedo, ¿no? O sea, tengo que decir que pues no puedo partir las tostadas. Ahí sí no me acuerdo si lloré o no, pero no lo dudaría en un segundo. Y ya, entonces como que no me acuerdo, igual y me tomé más medicina, igual y siempre traigo pomadas, todo. Sí, ya estás preparada porque sabes que puede suceder. Mi mamá me acaba de regalar como una latita así de pomada que nada más me lo embarro así. Ah, está bien padre. Y ya, entonces regresando de ese viaje, regresé con el doctor y le dije, oye, es que me pasó esto, no sé qué, y lo único que me dijo fue, es un choque de cambio de clima o así, ¿no? Y yo, o sea, cero me sentí como comprendida, a gusto, que me iba a solucionar algo, que no, nada. Entonces busqué otro doctor. Okay. Decidiste que era el momento de cambiar. Ajá. Pero acabé regresando con él, ¿no? Okay. Entonces fui con el otro doctor. Creo que también a veces eso es difícil, ¿no? Como dejar algo que ya conoces. Sí. También es muy complicado. Cañón. Entonces fui con el otro y llegué y desde su consultorio me abrumaba. O sea, tenía tantas cosas en el consultorio como parecía que entrabas a una tienda de souvenirs. Okay. Y él muy lindo todo, pero pues intenté tomarme, me dio puras pastillas y... O sea, te vuelve a cambiar el tratamiento radical. Todo. Y mi panza, bye. O sea, destrozada, y entonces regresé con ¿no? Tuve que hasta mandar una carta en el seguro porque me pedían como explicación de por qué si te acabamos de mandar para un tratamiento súper diferente, me estás pidiendo ahora otro, ¿no? Entonces tuve que hacer una carta a mano donde explicaba por qué. Imagínate, o sea, tener que decirle al seguro, pues cambié de doctor porque no me gustaba, pero ahora regresé porque no me funcionó. Sí, o sea, porque siempre sí me siento más cómoda acá. ¿Sabes? O sea, como que cosas que cero te imaginarías que pasan. Claro. ¿No? Y ya, entonces me quedé con él un ratito más. Y de ahí, a ver, siempre tuve, esto es importante, ¿no? Siempre tuve este dedo, desde que empecé a ir con él, como que no bajaba, hasta de cuenta que yo agarraba algo y se quedaba. O sea, si agarraba aquí, esto, y se quedaba así parado, ¿no? O sea, como siempre así. Y... O sea, ¿y te acuerdas desde qué momento pasó eso? O sea, no eso sí no me acuerdo. Okay. Pero me dijeron que me tuvo que haber dolido bastante. Y en ese momento te juro que sentía tanto dolor en tantos lugares que no podías distinguir qué parte era. ¿Sabes? O sea, no lo sé. Y ya, entonces fuimos a una práctica de golf, Daniel y yo, como... Te juro, yo creo que, o sea, no te miento, le he de haber pegado a 6 pelotas, o sea, no más. Me acuerdo que hacía muchísimo frío ese día, pues estaba todo abierto, y le pegué como a 6 bolas, y yo sentía la vibración del palo de golf demasiado, o sea, demasiado, y entonces dije, no, mejor no voy a seguir. Estoy sintiendo bien. Y ya, o sea, me senté yo a tomar café o whatever, no sé lo que hice. Y le paré, ¿no? Al día siguiente no me podía parar de la cama. O sea, pero onda, me paraba y me dolían hasta los pies. O sea, pisar para ir al baño era un pain, ¿no? Sí, como cosas que no entiendes en qué momento cambió tanto, ¿no? Porque sí es tan radical de que un día te puedes sentir perfecta y al otro día abrir los ojos y decir en dónde estoy, qué está pasando, no quiero estar aquí. No, o sea, terrible. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y entonces, no, o sea, como que dije, no, o sea, me voy a quedar en mi cama, no sé qué, como desde que me desperté como hasta las 12 del día, o sea, de que dormida y así, ¿no?
avisé en mi trabajo que no iba a ir, me quedé en mi cama, me acuerdo perfecto que no comí nada como hasta las 12 y me acuerdo perfecto que me comí unas zanahorias con chile y limón a esa hora y eran unos dolores impresionantes, ¿no? Entonces tengo como unos guantes de cobre que uso pues como cuando me duelen muchísimo las manos, que te cuesta un trabajo metértelos heavy porque son muy apretados. Y sientes, ¿no? Cómo te aprieta Sí. y está como punza la mano. Muchísimo. Sí, a mí también. Entonces me los puse y así me quedé en mi cama, ¿no? Como hasta las 12 del día. Sí, ¿tú crees que fue como por el golpe del palo de golf? ¿O crees como que en ese momento justo ya te en una crisis? No sé. O sea, me queda claro que mi tratamiento ya no estaba funcionando de la misma manera. Eso sí es un hecho. Porque pues no me sentía mejor, ¿no? O sea, llevaba muchos, pues sí, años como en el mismo lugar. Y pues súmale que me fui a darle a una pelota de golf. El que, frío, pues, todo. Sí, claro. O sea, hay cosas que tienes que aprender que no puedes hacer, ¿no? O sea, hay muchas otras que sí puedes hacer porque también, o sea, ese doctor me decía muchísimo, María, no hagas pesas, no sé qué, bla, y ahorita me dicen, qué bueno que haces pesas. Nunca le hice caso. O sea, desde que tengo uso de razón, de que tengo artritis y bla, empecé a hacer ejercicio y sí te podría decir que sí cambió, o sea, mi fuerza, como pues la capacidad de hacer ciertas cosas, por tener esa parte como muy de rutina y muy de disciplina y demás. Sí, yo creo que no es dejar de hacer las cosas, sino a lo mejor hasta elegir tus batallas, ¿no? Ya sabes que a lo mejor, sí, si un día haces más pesadas, pues a lo mejor vas a tener ciertos dolores, pero también puedes ver como el efecto secundario positivo que te puede dar a lo mejor intentar hacer eso, sí, ¿no? Y a largo plazo, Exacto. pues es otra cosa. Hay días en los que sí digo no, o si voy al gimnasio, digo, pues no voy a hacer pesas y entonces mejor hago nada más cardio o hago pierna porque me duelen las manos o tú vas escogiendo. Sí, qué importante es empezar a conocer tu cuerpo y a lo mejor el pre, ¿no? A ver, Uh-huh. O sea, ya hoy me desperté, a lo mejor no me duele tanto, pero ya veo un poco inflamada mi mano, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué cambios tengo que hacer para que mañana no me toque que no me puedo levantar? Sí, pero para llegar ahí, sí. O sea, al final tú lo has visto, ¿no? Y para llegar ahí, pues es un camino de que sí y que no. No, y hay veces que por más que crees que ya sabes el caminito, un día pasa algo totalmente diferente que no te esperas. Y que eso ya no es. Sí, ¿no? Que ya no funciona. Entonces después de eso, pues regresé con él, me acuerdo que me dijo, yo le dije, me pasó esto, y me dijo, ¿qué te estás tomando? Y me dijo otra medicina totalmente diferente a la que yo tenía en ese momento, y yo, o sea, sí pensé, este hombre no se tomó ni la delicadeza de abrir mi expediente y ver qué me recetó, ¿no? Entonces me acuerdo que salí berreando de ahí, le hablé a mis brokers de seguros, que neta sí los recomiendo, 10 de 10 la atención, y les dije, no, me acaba de pasar esto, o sea, estoy desesperada, no sé a quién más pedirle una referencia de alguien, le dije, recomiéndame a alguien, o sea, recomiéndame a alguien de tus asegurados, obviamente sin nombres ni nada de eso, claro, ¿no? Claro. Pero recomiéndame a alguien que me pueda atender, ¿no? O sea, que sepas que es bueno, que tengas asegurados con ellos, que así, ¿no? Y entonces me recomendaron a mi doctor actual. Y llegué con él porque ellos tenían una conocida que va con él, que tiene lupus y está muy bien, ¿no? Y entonces llegué con él, no es como de personalidad similar a la de el otro doctor, porque pues tú lo conoces y era como mucho más cálido y te sentías lo máximo y su consultorio lindo, y al final eso se vuelve familiar y se vuelve algo pues en lo que tienes que estar a gusto y confiar y demás, ¿no? Porque vas a estar ahí por mucho tiempo. Gran parte de tu vida. Y entonces llegué con él y sí es un poco como de no tanto contacto, o sea, como de no conecta. Más seco. Ajá. Pero me atendió en una hora, me explicó perfectamente todo, me revisó hasta la uña del dedo del pie, o sea,
todo así cañón. Y esa primer consulta me dijo, María, ¿este dedo qué onda? Y yo, pues es que así lo tengo desde hace años y siempre me han dicho que es inflamación y que va a bajar algún día y demás. Y me dijo, no, o sea, esos tendones están rotos. Y yo, ¿cómo? Y yo llevo 8 años con los tendones rotos. Y pensando que es normal. Y pensando que era inflamación, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando como que todo empieza a ser de, o sea, ok, era muy bueno, pero no me funcionaba, pero entonces no se dio tanto el tiempo, pero entonces yo qué hice, pero un chorro de cosas, ¿no? Creo que también a veces eso es lo complicado con los doctores, ¿no? Porque no significa que uno sea mejor que el otro, pero pues también tienes que elegir entre, a ver, quiero atención, que me traten como que me apapachen y todo, o quiero que me resuelvan el dolor, el conflicto y todo, ¿no? Y es una lucha así de, pues sí, elegir tu batalla de qué voy a elegir en este momento, ¿no? Y a lo mejor hay momentos en los que puedes decir, bueno, pues ahorita prefiero que me apapachen, o hay momentos en que dices, ¿sabes qué? Pues ahora necesito que me resuelvan y saber exactamente qué me pasa, ¿no? Mira, así como lo dices, siento que al principio sí necesitaba eso, sí. Pero hoy no lo escogería, sí, ¿no? O sea, hoy sé que, digamos que no es tiempo perdido porque en el camino aprendes muchísimas cosas que necesitas ir entendiendo tú, de ti, contigo, en tus tiempos, con lo que a ti te funcione y, o sea, puedes escuchar como muchas cosas, pero al final solo, o sea, vas a acabar haciendo lo que para ti se siente bien, ¿sabes? O sea, porque, o sea, me han recomendado hasta que vaya a que me piquen abejas en los dedos para que no se me enchuequen, ¿no? Y son cosas que, o sea, es que aunque funcionara, no lo haría, ¿no? O sea, entonces, no son 8 años, o no fueron 8 años perdidos, porque otra vez descubrí como muchas cosas, pero y sí. alrededor tienes muchísimos aprendizajes. Sí. Y bueno, al final yo también creo que a veces pues es lo que te va tocando, ¿no? O sea, creo que a veces no hay otra forma de llegar exacto a lo correcto, entre comillas, más que ir pues tocando puertas y como rascando qué más está ahí adentro. Sí, y en ese momento era lo que era para mí y pues es lo que yo escogí también, claro, es una realidad, ¿no? Entonces, pues ya de eso luego como que, o sea, los que me conocen saben que si me dicen, María, esto es de operación, es que yo mañana, o sea, hoy estoy mandando la carta al seguro. Para que mañana puedas ir al hospital. O sea, si hay una cita el viernes, sí, me opero el viernes, ¿no? O sea, no soy alguien de esperarme, no es algo que me dé miedo, no es que me guste, pero para mí eso es mucho mejor a seguir estando como estoy. Y ahí es donde también te das cuenta cómo empiezas a normalizar, pues que ya sabes que es parte de, y que para sentirte bien, pues necesitas hacer, llamémosle, ciertos sacrificios para que pues tú te vayas sintiendo mejor. Exacto. Entonces, pues ya me llegué y él me dio un abanico de posibilidades, o sea, me dijo, a ver, voy a empezar con esta, pero si esta no funciona, tienes otras opciones, ¿no? Eso también te abre y yo siempre pensé que tenía una, ¿no? Entonces, eso fue parte. También me mandó a hacer un chorro de estudios y un chorro de vacunas que nunca me dijeron, tú necesitas ponerte estas vacunas. Entonces es algo que también hice de primera. Estudios, vacunas. Me acuerdo que me fui a hacer un estudio pues era como la central de unos estudios que están aquí en Santa Fe. De laboratorio. Ajá. En este no hacen ese estudio y entonces me fui a la central que llegué a ser gigante, ¿no? Y me acuerdo que la señorita, qué oso, me acuerdo que me preguntó, no me acuerdo cómo se llama ese estudio, pero es algo muy específico. O sea, ¿es como de artritis o así? ¿O es... No, es como de algo que puedes llegar a tener por las defensas bajas, o sea, no es hepatitis, pero algo por ahí, ¿no? O sea, no sé si la hepatitis tiene que ver o no, pero, o sea, al final era algo que... O sea, como otra enfermedad que te puede dar por a consecuencia o así, ¿no? Estaba como relacionado con las defensas, algo así, pero cuando él me dijo, o sea, si no te lo han hecho, o sea, te juro su cara era de muy sorprendido y entonces la mía era más sorprendida, sí, ¿no? Claro, sí, pues yo siempre he pensado que he dicho todo lo que se puede. Entonces cuando llegué ahí me sentía muy mal, o sea, como llegando con él, sí fue como una época mala
Y ya había hecho hasta una madre de que me metieron los pies en agua conectada con algo y entonces salía como una nata así café de que te limpiaba el cuerpo y entonces me decían, después yo desde aquí tú me mandas un mensaje y te voy a curar y yo dije, güey. O sea, probar todo lo que existe. Neta probé, o sea, he probado lo que se les ocurra, ¿no? O sea, cañón. Nada, con nada se pierde. Y entonces llegué y le dije, me dice, ¿por qué te mandaron a hacer este estudio? Y yo empecé a berrear y la señorita así. Olvídalo, no pregunté. Sí. Y yo, pues, o sea, ¿por qué tengo esto? Y entonces me dijeron que era para, pues, confirmar o descartar o bla, ¿no? Al final X todo salió bien y así, pero pues yo estaba en una crisis de dolor, más no me han hecho todas estas cosas, más en un shock de por qué todo esto falta, pero más un shock de me tienen que operar los tendones. Y ahí, pues yo no sabía si los tendones seguían estando cerca o no. De hecho, yo no supe qué me iban a hacer en la operación hasta que salí. O sea, cuando yo entré, yo les decía, pero ya saben qué van a hacer, y me decían, no, o sea, hasta que entremos y veamos cómo está, pues podemos decidir. Y yo, ok. Entonces, hasta que salí me enteré que hicieron. Una opción era que me iban a tener que poner injerto mío, pero entonces iba a tener 2 heridas, claro, o una reconstruir si los encontraban, ¿no? Que al final fue esa, que fue algo muy raro, porque después de tantos años normalmente pues los tendones se acaban, bueno, eso es lo que me dijeron, ¿no? Que se recorrían, claro, o sea, se van y pues ya no los pueden sacar. Sí, al final es como una liga, ¿no? Ajá. Entonces, supongo que... Entonces, pues al final los hicieron como un tamalito y los reconstruyeron, ¿no? Y ya, entonces, como que dentro de todo eso, pues fue como un shock, una crisis de más, pero pues llegué con él y me dijo, ok, esto es lo que te toca, esto es lo que vamos a hacer. Y de ahí empecé mi tratamiento y como un año después, más o menos, me empecé a sentir mucho mejor. O sea, en general, menos inflamación, menos dolor en muchos otros lados, etcétera. Pero sí te podría decir que fue un acierto cambiar de doctor y creo que, o sea, ahorita que lo pienso, vale la pena de pronto como, o sea, aunque estés como muy casada con un doctor o estés muy a gusto con un doctor, siento que vale la pena tomar como el tiempo de decir, a ver, llevo tantos años aquí, me siento mejor, he mejorado o no, o sea, sí, literalmente como llevar tú tu registro de, o sea, además de lo que este doctor sabe de mí y de lo que he vivido con él, yo, en lo personal, cómo me he sentido y qué registro tengo yo de mi enfermedad, ¿sabes? O sea, como, no como un diario, pero sí como tú poder tener, o sea, regresar a algún lugar y decir, ah, sí, cierto, así me sentía. Porque la verdad es que hay días en los que te sientes tan mal que no sabes si fue ayer, hace un mes, y eso me pasa, o sea, esta semana tengo como consulta y siempre me pregunta, María, del 1 al 10, ¿cómo te sientes hoy? Es una pregunta que me cuesta un chorro de trabajo contestar. Y siempre me la hace, ¿no? Y es como, ok, del 1 al 10, pero sí me he sentido mal, pero cuando me sentí tan mal, sí, ¿sabes? Entonces es como, ¿qué digo? Te abruman, ¿no?, las preguntas, ¿no? Porque aparte siento como que no te das cuenta cómo te sientes hasta que lo estás viviendo, ¿no? Sí. O sea, en el momento en que lo vives y dices, no, hoy sí es lo peor, o sea, como el día más complicado, pero en el día a día creo que sí te acostumbras a veces tanto a ciertos síntomas, ciertos dolores, ciertas cosas que pues, los pierdes de vista. Sí, 100%. Entonces, siento que hay cosas que sí hay que tener como muy mapeadas de las operaciones y así. Tengo fotos, fechas, todo. Creo que en la que mejor me ha ido justo es como en esta última. Y sí, como que, o sea, justo en esta última sí dije, esta va a ser justo la última, ¿no? O sea, sí tendría que ser la última, o sea, un poco ya pensando más en ese sentido de
o sea, conectar un poco como lo que tienes como con lo emocional, como con decretar lo que tú quieras o como lo quieras ver, ¿no? Pero sí dije, o sea, esta tiene que ser la última de entrar al quirófano por esto, ¿no? Sí, o sea, sí, a lo mejor puede haber otras posibilidades, ¿no? Pero y creo sí. que eso también de lo que decías de los doctores es como esta parte de como abrirte a las posibilidades, ¿no? Muchas veces también te casas tanto a lo mejor con un tratamiento, con un diagnóstico, con un doctor o una forma de que te traten que como que pierdes otras oportunidades que puede haber alrededor, ¿no? Entonces sí. Como que pues estar abierto a probar de alguna forma. Sí. Y más cuando no te sientes cómodo. Sí, y siento que, justo no acabé la idea, pero la acabas de terminar, ¿no? O sea, al final es eso. O sea, es decir, ok, si hoy ya no me siento a gusto, ¿por qué me voy a esperar 3 consultas más? Te lo he dicho. Además, ahorita que me acuerdo te lo he dicho. Pero es ¿por qué me voy a esperar si no me siento bien? Sí. No me siento bien, no me caes bien, no conecto contigo, lo que tú quieras. Pero si son todas juntas, o sea, es que ¿qué hago aquí? ¿no? Sí. Y siento que a veces es como un volver a empezar, que flojera, y me va a cambiar el tratamiento, pero le tengo que volver a contar todo. Y es un poco reabrir lo que ya viviste. Sí. Y sí creo que sí son de las cosas que más cuestan trabajo. Sí, y volvemos a lo mismo, o sea, no es una gripa que ya sabes que pues se te va a pasar y ya, o sea, es algo que vas a tener que vivir y a lo mejor no sabes cuántas veces vas a tener que volver a empezar, ¿no? Que justo cuesta muchísimo trabajo, da si quieres flojera, frustración, como enojo de tener que volver a empezar todo, pero pues creo que sí es abrirte esa posibilidad de que siempre puede haber algo nuevo. Sí. Y más cuando justo no estás cómodo o bien. Sí, y creo que eso le puede servir como a mucha gente que lo pueda ver. Porque creo que es algo que yo en lo personal sí he vivido y sí me da como más miedo el volver a ir con alguien y que algo o no esté bien o te cambie otra cosa, o por ejemplo a mí se me hace súper cómodo inyectarme, ¿no? Y entonces que me diga, puta, pues ahora tienes que irte con las pastillas, ¿no? Pero si eso es lo que te toca, pues te tocará, ¿no? Creo que la parte más difícil es la emocional. Sí. Sin duda alguna. Creo que si hay otra cosa que me ha ayudado es, o sea, una, sí tener una red de apoyo que esté ahí y un poco pues entienda que si te sientes mal, pues te sientes mal, ¿no? O sea, me ha tocado, sí, en un viaje pelearme con mi hermano, que me dice, es que siempre estás de malas, no sé qué habla, y yo, es que me siento súper mal, ¿no? O sea, ya hasta que, o sea, fue en el viaje que él dio anillo, entonces yo me acuerdo que fue en el metro, además. Me dice, es que estás de malas, y yo, es que me siento mal. Y me hago que llovía y bla, y no sé qué, y entonces yo iba de falda, porque el clima así cambiaba de un segundo a otro. Y me dijo, no, pues vamos al mall y compramos unos pantalones, y entonces fui al mall y me compré unos pantalones, y entonces me empecé a calentar y bla, etcétera. Pero, o sea, sí me ha tocado, o sea, hasta pelearme porque estoy de malas, porque tengo mucho dolor y pues, o sea, sí toca también como regular esa parte que para mí ha sido lo más complicado. Sí. Y, o sea, sí tomo terapia y creo que es súper importante también estar como emocionalmente bien. No es que vaya a terapia para hablar de esto, ¿no? Porque al final sí creo que, o sea, si yo se lo platico a alguien que me pregunta, nunca llego y digo, es que tengo artritis, ¿no? Pero si hay alguien que me pregunta, feliz lo cuento. No porque sea algo que me defina o porque sea que quiera que me vean de no, o sea, me preguntaste, ¿quieres que te cuente? Yo feliz de la vida te cuento hasta donde quieras saber, ¿no? Y hasta donde yo quiera contar, claramente. Y normalizar también que pues es parte de tu vida, es así como el que tengas el pelo güero, el que canses de cierto número, o sea, al final es algo que te acompaña y que pues sí, a veces como dices, define tus emociones, cómo está tu día, si ese día estás de humor, el que cómo reacciones a ciertas cosas, porque al final está ahí. Y, o sea, entiendo que justo como dices, hay que regular nuestras emociones, pero hay veces que es tan fuerte que a lo mejor cuesta un poco más de trabajo lograr. Sí. ¿No? Y no espero que nadie lo entienda, ¿no? O sea, no es algo que te diga, pues todos tienen que entender esto, o sea, al final ¿no? O sea, cada quien puede o no entender, puede o no querer saber, lo que sea, ¿no? Pero sí creo que, como decías hace ratito, creo que tienes que escoger bien
de quién rodearte. Sí, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque sea tu mamá, tu amiga, tu novio, tu esposo, lo que tú quieras, tienen que entender eso, pero siento que si lo entienden y si no, o sea, si no te sientes como juzgado por esa parte, si no hay una incomodidad y demás, sí es mucho más fácil. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que lo dijiste, siento que no tienen que, pero deben de querer, ¿sabes? O sea, tienen que querer entenderte porque pues eres una persona que va a estar ahí siempre y tienen que entender que por más que quieras, pues sí hay momentos complicados y hay días que literal no te puedes levantar y que tú puedes hacer todo tu esfuerzo y puedes querer tener la vida más, entre comillas, llamémosle normal posible, pero hay días que por más que intentas no puedes. Sí. O sea, y por más que des todos de ti, no puedes llegar a eso. O sea, y creo que yo en lo personal he luchado un buen con eso, ¿no? A veces digo, no, es que a ver, y tengo que poder, y tengo que hacerlo, y a lo mejor 2, 3 días puedo, pero llega el cuarto y entonces estoy 3 veces peor que el día que empecé. Sí. Entonces es como, chini, ahora ya no me va a costar un día recuperarme, me cuesta 3 también, ¿no? Entonces es como, ok, no todos tienen que entender lo que estás pasando, pero sí querer entenderte, ¿no? O sea, como no tienen que saber exactamente, pero pues no sé, crear esa empatía, ¿no? Sí. Y creo que pues sí, al final de cuentas, y creo que es un punto por lo que lo estamos haciendo, es como crear esa conciencia. No todo el mundo tiene que decir, ay, pobrecita, o como dices, o como victimizarnos, pero sí el que entendamos la infinidad de personas que hay afuera, la infinidad de situaciones, enfermedades, momentos, emociones que vivimos, pues cada persona que convivimos en el día a día, Sí. ¿no? Y cómo está pasando. Sí, y un poco también, pues, querer empatizar un poco más, ¿no? O sea, siento que a veces en este mundo como lleno de estrés y cosas y cambios y adáptate y bla, pues esa parte de pronto se puede perder un poco. Hay personas como que no tienen ni idea qué es, que si quieren saber se los puedes decir, si no, no, pero sí creo que, digo, hoy siento que las enfermedades o padecimientos además, igual algunos están un poco más visibles, pero sí creo que hay mucha gente que no tiene idea como el peso de lo que puede tener lo que dicen, ¿no? O lo que puede ayudar solo a acompañar a alguien, ¿no? Digo, siento que luego hablaremos como de la experiencia de doctores y amigos y ya no amigos y exparejas o no sé, ¿no? Porque siento que hay muchísimas cosas atrás y cosas que sí creo que la gente no tiene idea que pueden, pues como que pueden dañar o que son cosas sin sentido, ¿no? Que alguna vez lo platicamos, pero neta yo creo que cada vez que hablo de esto, no se me olvida que, alguien llega y te diga, ay, todos tenemos un grado de artritis y sea como, es que siento que no tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿no? O sea, empezar como, ¿sabes lo que es la artritis? ¿Sabes? Sí. O sea, como que... Saber que es algo que no se da solo en gente mayor, porque sí, también me han preguntado, 100%. Pero ¿cómo? Si eres súper joven. Ajá, ya lo sé, ¿no? Pero yo tampoco lo quería, ¿no? Sí. O no lo busqué. Entonces como que siento que hay mucha falta de información. Y pues también entender eso, porque también a lo mejor a veces la gente lo dice desde justo el desconocimiento, el estrés, así de ching, ¿qué le respondo? ¿no? Y muchas veces esta parte, a veces no es necesario que te digan nada, solo que te escuchen, ¿no? Y a veces ese comentario puede lastimar más a las personas de lo que les ayuda. Sí. Y ya, entonces, bueno, pues como para cerrar, lo que te diría es que, hay muchísimas cosas que no se ven como atrás. Yo sé que hoy, por ejemplo, estoy bien y yo sé que mis manos no muestran como signos de lo que tengo, que es muy común y es otra cosa que me preguntan, ¿no? Que estoy súper bien. Ese es un comentario muy común, fíjate. O sea, como de, pero no tienes nada. Sí. Pero yo lo sé. Nota. O sea, yo lo sé porque sé cuáles son las manos a las que sí se les nota, ¿no? Igual la mamá de mi cuñada tiene y con ella me he compartido como muchas cosas desde que me ha mandado medicinas, pero oye, me sirvió este libro, pero ahora encontré esto y hemos compartido cosas y pues sabes como
pues sí, qué signos y cómo sí se podría ver, ¿no? En mi caso no se ve, a menos de que justo mis dedos gordos estén como muy inflamados, pero sí es un padecimiento en el que tienes días muy buenos, pero que tienes días muy malos y unos medianamente malos, y que son dolores que no se pueden explicar, que son dolores o cosas o síntomas que, o sea, hoy sientes una cosa y has sentido una cosa, pero mañana sientes como picazón por dentro y no es que te picó el mosco y te rascas, es que no hay manera de llegar a rascarte ahí, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, el que no se vea no significa que no esté, porque a veces es más, creo que a mí me ha pasado que el día que a lo mejor alguien sí nota algo en mí, a lo mejor yo ni siquiera me estoy sintiendo tan mal, ¿no? Y el día que en serio estoy así de que no me puedo parar de la cama, pues yo, ay no, ya, o sea, ni se te ve nada. Sí. Y tú sí, pero, o sea, no sabes por dentro todo lo que estoy sintiendo, ¿no? O esa fatiga, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. De lo que hablábamos, que, o sea, al final, ¿cómo se podría ver una fatiga? Sí, no, es imposible. O sea, cualquier otro te podría decir, ay, es que eres una floja, no has hecho nada en todo el día quieres dormir, ay, ¿a poco te sientes tan mal? ¿A poco te sientes cansada? ¿Cansada de qué? Sí, no has hecho nada. Es que, ¿cómo te lo explico? Sí. Porque ni yo me lo puedo explicar. Sí, todavía ni siquiera lo entiendo. Entonces, si yo no me lo puedo explicar, y si yo no lo entiendo, y si yo no sé por qué sucede, ¿cómo te lo voy a compartir a ti? Pero es que no es que te esté mintiendo y no es que sea una floja, es que eso pasa. Sí. Y son cosas que nadie ve y nadie sabe. Y pues es un poco como lo que más cuesta trabajo de esto, de las enfermedades que no se ven, que son más silenciosas, que no a simple vista lo detectas, pero creo que depende como de ti, de lo que hagas, de qué tan apegado seas, de qué tan disciplinado y qué tanto quieras hacer las cosas diferentes. Yo sé que hay muchísimas cosas que no se pueden controlar, en tu caso o en mi caso, en el de alguien más, pero las que sí puedes como hacer algo, siento que es súper importante seguirlo haciendo. Ti, ¿no? Y preocuparte por ti y llegar hasta el punto máximo de cosas que puedas hacer que a ti te ayuden a sentir bien, porque aparte toda la gente te puede decir infinidad de cosas, pero justo a cada persona le va a servir algo diferente. Entonces lo importante es tú ir, como dijiste, ¿no? Analizando cómo me siento, a ver, esto me ayudó, esto me empeoró, entonces por dónde, qué camino sí me tengo que ir y qué no, porque no significa que a todos nos sirva lo mismo. Bueno, y para cerrar, María, no sé si nos quieras compartir como cuál ha sido tu mayor reto como a través de estos años, que creas que hoy a lo mejor ya superaste o que sigues trabajando bien para pues sentirte mejor, ¿no? A final de cuentas, que es lo que estamos hablando. Sí, yo creo que es lo que te decía, o sea que al final, para mí, no en todas las situaciones, pero en muchísimas ocasiones lo más difícil es poder separar el me siento mal a tú no tienes la culpa y no voy a ser ruda contigo, voy a estar enojada o demás, ¿no? O sea, a veces sí prefiero como estar sola y no decir nada porque sé lo que, o sea, podría ser. Porque para mí sí, o sea, un día muy malo es un día o de llorar o de estar enojada. Y pues estás enojada y arrasas con el que se te ponga enfrente. Bueno, entonces para mí separar eso y aprender a regular esas emociones ha sido complicado. Y no reprimir tampoco ese enojo, ¿no? Porque creo que ese enojo también representa algo y a ver, tienes toda la razón de sentirte enojada a final de cuentas, ¿no? A lo mejor es más bien pues justo encontrar ese espacio de, yo diría cómo comunicarlo, ¿no? A lo mejor es como, ok, a ver si estoy muy enojada, mejor ahorita nadie me hable, ¿no? O me quedo sola, o busco otras cosas para que pues yo también pueda sentir ese enojo, ¿no? Que al final pues es parte de todo el proceso. Exacto. Pues muy bien, pues muchas gracias por compartirnos tu historia. Esperamos que les sirva y que poco a poco pues podamos ir compartiendo con ustedes más historias y más cosas que nos ayuden a conocernos y pues darle justo voz a estas enfermedades invisibles. Y pues si alguien está pasando por algo similar, algo le hizo sentido, nos puede comentar, compartir y pues acompañarnos y pues nada, les contamos esto por si necesitan escucharlo. Gracias. Adiós.